Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les debía la clase del día de ayer, el material. En esta oportunidad decidí realizar la clase de en formato de video para poder darle cierre a los contenidos que venimos viendo hasta el momento y poder plantearles las pautas para el examen parcial que será la semana que viene. Lo primero que me gustaría decir como para cerrar todo lo que venimos viendo es que si bien nosotros vimos las obligaciones de los empleadores, las obligaciones del servicio de higiene y seguridad en el trabajo, la realidad es que, como estuvimos leyendo acerca de la cultura de la prevención, la identificación de los peligros y sobre todo las medidas de mitigación y de prevención y de corrección es tarea de todos los integrantes de cualquier establecimiento, sin importar el nivel jerárquico que tengan. Entonces, muchas veces, como trabajadores, descansamos en la responsabilidad de los colaboradores de salud y seguridad ocupacional o de los profesionales de higiene y seguridad y las ART, pero la realidad es que esta cultura de la prevención no se va a poder lograr ni llevar adelante de forma efectiva si no trabajamos todos y todas en esa identificación de los peligros y en esos avisos acerca de riesgos o medidas que no se estén implementando. Entonces, la idea un poco de esta materia y por lo menos de este primer cuatrimestre es que esta cultura de la prevención que estamos adquiriendo a partir de estos conocimientos, ustedes la puedan llevar a sus espacios de trabajo para lograr que tanto ustedes como sus estudiantes se involucren en la identificación de estos peligros y en la adopción de medidas preventivas y correctivas para la mitigación de los riesgos. Hasta el momento, a mí me gusta mucho este slide porque resume de una muy buena manera lo que es el trabajo de los profesionales de higiene y seguridad y lo extrapolamos a el trabajo que actualmente se encuentran realizando ustedes dentro de lo que es la actividad práctica que les planteé como actividad práctica número 1 y mapa de riesgos. Cuando nosotros queremos saber cuáles son aquellos factores de riesgo que están presentes en nuestro lugar de trabajo y de qué forma podemos mejorar esas condiciones de higiene y seguridad en el lugar, la metodología o el pensamiento, el razonamiento que deberíamos utilizar es este que figura en pantalla. En una primera medida, tratar de clasificar los procesos de trabajo que se realizan, cuáles son las actividades y cuáles son las tareas y en cuántos pasos o cuáles pasos están divididas esas tareas. Una vez que logramos identificar esto, pasamos a lo que es una identificación de los peligros, donde listamos simplemente los peligros que podemos ver que están presentes en el lugar. Después pensamos o vemos y evaluamos los controles existentes de esos peligros, es decir, qué es lo que hay actualmente en el establecimiento para lo que es la prevención. Una vez que tenemos esto, vamos a tener todas las herramientas necesarias para poder valorar esos riesgos. Acuérdense que había una diferencia conceptual entre lo que es un peligro y lo que es un riesgo, y nosotros decimos que los peligros se identifican y los riesgos se evalúan. Entonces el riesgo iba a ser una variable estadística o numérica donde nosotros lográbamos cuantificar la posibilidad de daño que tenía determinado peligro. Una vez que nosotros logramos evaluar los riesgos o valorarlos, ahora sí tenemos la posibilidad de elaborar el plan de acción en cuanto a medidas preventivas y medidas correctivas para después
revisar qué de todas esas acciones que nosotros planteamos son convenientes y son aplicables, porque no todo lo que nosotros pensemos que podemos hacer para corregir o para mejorar van a ser posibles de implementación. Y luego ahí siempre hay que tratar de pensar en un proceso de mejora continua, donde uno tiende a mantener los niveles de riesgo bajos y actualizar este mapa de riesgos para lograr mejorar siempre en un proceso de mejora continua y documentar las acciones que se llevan adelante. Ahora voy a tratar de charlar un poquito acerca de cada uno de estos puntos. Respecto a clasificar los procesos, las actividades y las tareas, nos serviría preguntarnos, bueno, ¿cuáles son las tareas que se desarrollan en mi espacio de trabajo? ¿Cuáles son las tareas o qué es exactamente lo que yo tengo que hacer? Un listadito concreto acerca de materiales, equipos y herramientas que voy a estar usando y la metodología de trabajo, es decir, cuáles son los pasos bajo los cuales yo voy a ir realizando estas tareas y cómo voy a ir utilizando en el transcurso de mi jornada esos materiales, equipos y herramientas. Esto me va a permitir pensar y bajar a lo concreto, a lo escrito, a una hoja, un papel, aquellas tareas que yo realizo para no olvidarme de identificar peligros en ninguna de ellas. En un siguiente paso, vamos a identificar los peligros. Nosotros hicimos esta clasificación de peligros. Hay bibliografías que plantean otro tipo de clasificación, pero bueno, en líneas generales los pudimos dividir en físicos, donde incluíamos ruido, iluminación, ventilación, carga térmica, radiaciones. Peligros químicos, que podrían ser productos químicos en estado sólido, productos químicos en estado líquido, gaseosos o productos químicos en dispersión en el aire, donde dentro de lo que era dispersión íbamos a incorporar lo que es gases, vapores, nieblas, brumas, etc. El peligro biológico a partir de la exposición a virus, bacterias, hongos o parásitos, los peligros ergonómicos o derivados de la actividad física del trabajo, como puede ser el levantamiento manual de cargas, el empuje y el arrastre, la bipedestación, las posturas forzadas, los movimientos repetitivos, los peligros psicosociales o también llamados de derivados de la organización del trabajo, como la carga de trabajo, los roles que asumimos, la autonomía, el salario, los descansos, el tipo de contrato laboral. Los peligros mecánicos, que vienen derivados de simplemente el uso de máquinas y herramientas. También incluimos dentro de los mecánicos lo que tiene que ver con factores edilicios o el mobiliario en sí mismo, y factores de riesgo o peligros de seguridad, como podría ser la electricidad, la posibilidad de incendios, explosiones o factores ambientales. Si yo anteriormente logré clasificar las tareas que realizo, podría a cada tarea pensar la existencia de cada uno de estos peligros. Simplemente considerar la presencia o ausencia. Todavía no estamos valorando el nivel de riesgo que tiene ese peligro. Simplemente estamos diciendo, bueno, ¿hay ruido? Sí o no. Y yo después deberé pensar o medir o evaluar, bueno, cuál es ese nivel de riesgo. En este punto, simplemente solo estamos haciendo el listado de lo que evidenciamos como presente. El tercer paso es identificar los controles existentes, porque probablemente nuestro establecimiento tenga algunos
controles o algunas barreras frente a determinados peligros, como pudiera ser, por ejemplo, la presencia de extintores. No va a ser el mismo nivel de riesgo de incendio un lugar que no tiene extintores portátiles frente a un lugar que, bueno, sí tiene extintores en cantidad adecuada, están recargados, tiene su respectiva oblea con el vencimiento adecuado. Entonces, en este punto vamos a tratar de identificar cuáles van a ser los controles existentes y pensar qué medidas ingenieriles existen, como podría ser el aislamiento de los riesgos, cuáles son las medidas administrativas que hay para el control de los peligros, podría ser la rotación del personal, la disminución de la jornada laboral en función del riesgo. Si hay disponibilidad de elementos de protección colectiva, como barreras, señalización, cubre poleas en determinadas máquinas con sistemas rotativos y elementos de protección personal. Esto nos va a permitir que al momento de valorar el riesgo, nosotros le asignemos una correspondiente probabilidad de ocurrencia o gravedad de daño diferente a la que le pondríamos si no hubiera o no hubiese ningún tipo de medidas de control. En cuarto lugar, vamos a valorar ese riesgo, donde la valoración de riesgos es el proceso que es posterior a esta identificación de los peligros, que me va a permitir ponerle un número, o ponerlo en una escala cuantitativa en cuanto al nivel, al grado y a la gravedad que tienen esos peligros, y me va a dar la información que yo necesito para poder tomar decisiones acerca de la oportunidad, la prioridad y los tiempos que voy a tener para tomar acciones preventivas. Acá me voy a ampliar un poco más, esto lo charlamos apenas un poquito en nuestra clase presencial, pero es algo que es importante. La valorización del riesgo surge de un método conocido como hiperidentificación de peligro y evaluación de riesgos. Hay varias bibliografía donde nos permite clasificar o valorar ese riesgo numéricamente, con números del 1 al 5, como ven acá, con números del 1 al 10, del 1 al 100, cada uno como profesional pudiera utilizar la escala que mejor se adapte a la metodología de trabajo. Sin embargo, lo importante es valorar todos los riesgos con la misma regla, ¿sí? Para después poder realizar una escala de esos riesgos y saber en cuáles vamos a detenernos con mayor premura que frente a otros. Si ustedes se acuerdan, la definición de riesgo tenía que ver con la combinación que surge entre la probabilidad de que determinado peligro se materialice y la gravedad de sus consecuencias. Y acá tenemos una tabla de doble entrada que nos permite clasificar la probabilidad en una baja probabilidad, donde la materialización de ese peligro es remotamente posible o el daño pudiera ocurrir raras veces, una probabilidad media, donde el daño puede ocurrir en algunas ocasiones, y una probabilidad alta, donde el daño puede ocurrir siempre o casi siempre. Si quisiéramos poner algún ejemplo, la verdad es que nosotros pudiéramos haber identificado el peligro de explosión, por ejemplo, en un aula, podríamos haber dicho, bueno, existe, pero cuando yo vengo a valorar el riesgo, la realidad es que la probabilidad de que eso ocurra es una probabilidad baja. También yo podría haber puesto en mi listado de peligros el peligro mecánico de golpes o choques contra el mobiliario, donde ahí cuando vengo a valorarlo, ese riesgo, la realidad es que la probabilidad de que eso ocurra es una probabilidad alta. Es altamente probable que yo, bueno, me choque con mesas o con sillas o me golpee con algún objeto. Respecto a la gravedad de las consecuencias, bueno, podría ser, por ejemplo, levemente dañino cuando la baja laboral
es menor a 10 días, o las lesiones son menores o simplemente son molestias, podría considerarse como dañino aquel accidente o incidente con una baja laboral de más de 10 días, o lesiones o enfermedades que resulten en una incapacidad temporal, o extremadamente dañino cuando produce discapacidad o muerte. Cuando yo evalúo las consecuencias en los dos ejemplos que les mencioné anteriormente, por ejemplo, si yo quisiera evaluar la consecuencia de una explosión, bueno, probablemente eso sea extremadamente dañino, y frente a una probabilidad baja, fíjense que este riesgo a mí me da moderado. Extremadamente dañino con probabilidad baja, espero que puedan ver mi cursor, voy a tratar de ponerme un láser aquí, me va a dar moderado. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera valorar el riesgo de los golpes, bueno, voy a tener, dijimos, una probabilidad alta, pero la realidad es que las lesiones que yo pudiera tener o las consecuencias a partir de ese golpe, podría yo considerarlas como una consecuencia levemente dañina, con una baja laboral menor a 10 días, y estaría en esta parte del cuadro de doble entrada, donde el riesgo me daría moderado. Entonces, en función de lo que esta tabla de doble entrada me arroje, vamos a poder valorar ese riesgo en trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable. Y las acciones a llevar adelante y la temporalización de esas acciones están indicadas en función de esta valorización de riesgos. Para los riesgos moderados, que son los ejemplos que les dije recién, fíjense que me recomienda este método hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado esté asociado a consecuencias extremadamente dañinas, se va a necesitar una acción posterior para establecer con mayor precisión la probabilidad de daño, y será la base para determinar la necesidad de mejorar medidas de control. Si nosotros tendríamos, por ejemplo, otro tipo de riesgos, como por ejemplo riesgos importantes, fíjense que el método me supone no comenzar con el trabajo hasta tanto no haber tomado acciones. ¿Bien? A lo contrario, con riesgos que me dan tolerables o triviales, donde en realidad no necesito acciones preventivas inmediatas, pero lo que voy a necesitar van a ser medidas de control para darme cuenta que el riesgo siempre se mantiene dentro de su nivel tolerable y que no han cambiado las condiciones de trabajo o las características de la actividad que permitirían que este riesgo aumente. Una vez que nosotros logramos valorar el riesgo, vamos a tener una escala de riesgos, ¿sí? Donde a cada uno de los peligros que nosotros hayamos identificado y que hayamos podido valorar, los vamos a poder agrupar en aquellos que nos hayan dado, bueno, estos son intolerables, estos son moderados, estos son triviales. Y con esa información podemos construir lo que ustedes ya vienen construyendo, que es el mapa de riesgos, donde a cada sector o máquina o espacio de trabajo, yo puedo asignarle a través de un pictograma aquellos peligros que están presentes cuyos riesgos requieren que yo tome acciones inmediatas para poder ejecutar la tarea. Este es el ejemplo que les aparece en el material de lectura de la clase 6, donde podemos ver que en aquellos lugares donde existe riesgo eléctrico, ¿sí?, está nuestro pictograma de riesgo eléctrico. Aquellos lugares que me exigen, por ejemplo, elementos de protección personal, aparecen con su pictograma. Aquellos lugares donde puedo tener, por ejemplo, probabilidad de caídas, probabilidad de incendio, ¿sí?, probabilidad de atrapamiento de miembros. Y esto nos permite visualmente, tanto a nosotros como a quienes circulen, visiten o asistan a nuestros espacios de trabajo, identificar de forma visual, gráfica y rápidamente aquellos lugares donde los niveles de riesgo sean elevados. Entonces, bien, ahora ya logré valorar los riesgos
y puedo elaborar el plan de acción de trabajo, donde voy a priorizar los riesgos más altos, que es donde yo primero voy a tener que hacer o implementar mis medidas correctivas, en este caso, porque tengo un nivel alto de riesgo y debo corregirlo para después sostenerlo. Voy a crear un inventario de acciones. Esas acciones, si ustedes vuelven a la bibliografía, van a recordar que lo primero que voy a intentar hacer mediante las medidas de corrección es eliminar el peligro, ¿sí? Tratar de proponer acciones que me permitan eliminar el peligro. Por ejemplo, si el peligro fuera un producto químico altamente tóxico, una de las medidas de corrección sería reemplazar ese producto por uno no tóxico. Probablemente esta acción yo no la pueda llevar adelante porque ese producto químico forma parte de mi proceso productivo o en este caso de mi proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. No quiere decir que no deba dejar de pensar esa acción, porque tal vez pueda encontrar alguna manera de suplantarlo, ¿sí? También en ese inventario de acciones, yo primero intento eliminar el peligro. Si no lo logro, lo trato de aislar. Si no lo puedo aislar, trato de brindar medidas administrativas donde lo que hago es disminuir la dosis o la exposición a ese peligro. Y por último, mi última opción es brindarle a los trabajadores elementos de protección personal. Para elaborar el plan de acción también debo hacer un listado o pensar aquellos controles existentes, si los tengo que mejorar, si los tengo que mantener, si los tengo que crear. Comunicar lo que se encontró, ¿sí? El mapa de riesgos es una comunicación en sí misma. Bueno, nosotros valoramos, evaluamos este espacio de trabajo y encontramos que los riesgos más altos son estos. Luego vamos a implementar los controles que cubran la peor consecuencia, en la medida de lo posible que cubran la mayor cantidad de consecuencias. Y también vamos a volver a comunicar acerca de esta implementación, ¿sí? La comunicación puede ser a través de capacitaciones, a través de cartelería, a través de señalizaciones, como por ejemplo pintar los escalones de amarillo, puede ser también a partir de normas de seguridad o de acuerdos de convivencia, algo que es bastante frecuente en los espacios de taller, en las escuelas técnicas. Bien, y después, esperen que voy a volver acá, no podía volver. Después viene la parte de la mejora continua, ¿sí? Que bueno, lo de la mejora continua lo vamos a dejar un poquito para más adelante y lo vamos a empezar a mezclar en el segundo cuatrimestre con lo que es sustentabilidad, ¿sí? Quería plantearles ahora lo que va a ser el examen parcial. El examen parcial es simplemente la mejora o la ampliación de su actividad práctica número 1, no es una actividad práctica nueva, ¿sí? Donde les propongo que ustedes puedan crear una presentación de diapositivas en PowerPoint, básicamente, donde resuman simplemente en 4 diapositivas lo aprendido hasta el momento. En la diapositiva 1 les propongo que puedan hacerme una descripción o una memoria descriptiva del lugar de trabajo que eligieron. Por ejemplo, que me cuenten dimensiones, equipos, herramientas, tareas habituales o lo que ustedes consideren relevante al momento de iniciar esta identificación de peligros, ¿sí? Sería como el punto 1 de esta presentación que vimos hoy. En la diapositiva 2, que me puedan hacer un listado de los peligros que encuentran, simplemente de los que están. No decimos tienen alto riesgo o medio o bajo riesgo, simplemente los que vemos que podrían estar presentes. En la diapositiva 3, sí, ya a ese listado de peligros le agregamos la valoración del riesgo, indicando la probabilidad de que ocurra determinado evento peligroso, que se materialice ese peligro, y la gravedad de las consecuencias consideradas.
de esa valoración, obviamente ustedes van a poder identificar cuáles son los peligros más prevalentes o el nivel de riesgo más alto de aquellos peligros encontrados. Para ya en la diapositiva 4 y última diapositiva, colocar el mapa de riesgos con la simbología de los peligros más relevantes que han encontrado. Bien, es lo que ustedes me entregaron anteriormente mejorado, ¿sí? Y unificado bajo un mismo criterio de razonamiento. Las pautas generales son, deben entregarme un trabajo por estudiante a través de la plataforma, así yo puedo asignarles la calificación a cada uno de ustedes, solamente 4 diapositivas, y antes de entregármelo, por favor, guárdenlo en formato PDF, así a mí, en el caso de que ocurra, no se me desconfigure lo que ustedes hayan armado. Elijan quienes no lo hayan hecho o quienes hayan elegido más de un solo ambiente, que hubo algunos trabajos por ahí que eligieron varias aulas o varios talleres, elijan uno, ¿sí? Centrémonos en un aula, un taller o un laboratorio para no irnos por las ramas y ampliar demasiado la actividad. Se va a entregar durante todo el día jueves 13 de junio, entre las 0 del jueves, que empieza el jueves, hasta que termina el jueves, ¿sí? Voy a abrir la actividad durante todo ese día. Quienes por cualquier motivo no lleguen, no puedan entregar o cualquier cuestión que surja, no se preocupen, obviamente esta actividad tiene recuperatorio y podrán entregarlo en el recuperatorio. Quedo a plena disposición de las consultas, las dudas o los avances que vayan teniendo para acompañarlos en este proceso de aprendizaje. Espero que este video les haya resumido bien lo que estuvimos viendo hasta el momento y cuál es la aplicación práctica finalmente de esto en sus ámbitos de trabajo. No les estoy pidiendo que planteen medidas de prevención o de corrección, lo vamos a seguir avanzando, lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre y vamos a tratar de ver qué es posible de hacer en cada uno de los espacios de trabajo de ustedes sin inversiones millonarias, ni siquiera inversiones dinerarias, y qué es lo que podemos ir cambiando de nuestro lugar de trabajo para hacerlo un lugar más seguro. Deseo que tengan un excelente fin de semana y bueno, quedo a disposición para cualquier consulta. Muchas gracias.